tutorial número 14, trazado de curvas, texto guía, steward, cálculo de una variable, trascendentes tempranas, análisis, ejemplo 7 de la página 278, ejemplo 2 de la página 313. Bien, lo primero es, nos presentan aquí la definición de número crítico. Dicen que el número crítico de una función es un número x igual a c en el dominio de la función tal que cuando se evalúa en su derivada nos da 0 o la derivada no existe en ese valor. Resumiendo, un punto crítico es un punto donde la derivada se vuelve 0 o no existe. Son los dos casos que se presentan. Encuentre los puntos críticos de la función, entonces la mayoría de los ejercicios sobre puntos críticos me va a decir eso. Tome una función y encuentre y determine los puntos críticos. Entonces, si me están hablando de la primera derivada, entonces me toca derivar. Entonces, ¿cómo se deriva esta función? Aquí observamos que hay un producto, entonces derivada del producto. Entonces, la primera función no se deriva. ¿Cuál es la derivada de 4 menos x? Es menos 1. Mire que aquí ya no lo hace tan paso a paso, ya va uno soltando las fórmulas de manera más rápida. Ahora no se deriva 4 menos x y la derivada de x a la 3 quintos es bajo el 3 quintos, x y resto 3 quintos menos 1 me da menos 2 quintos. Esto es igual. Este menos lo dejo aquí y queda x a la 3 quintos más, ¿qué hizo aquí? Dejó el 4 menos x en el numerador multiplicado por 3. En el denominador quedó el 5 y este, como tenía exponente negativo, bajó como x a la 2 quintos. Bien, siguiente paso, multiplica esto por esto. Eso le da, sume los exponentes cuando tenga la x, porque tiene 2x multiplicándose. Haga sus cálculos aparte, que estas son de las tareas que tienen que estar haciendo, ampliando la explicación de los ejemplos. Y x a la, perdón, aquí no es por, aquí no es más, es por x a la 2 quintos. Entonces la propiedad de los exponentes me dice que yo dejé una sola base y sume los exponentes. Bien, ¿cuánto es la base de 5? Se suma directamente 5 sobre 5, porque son homogéneas fracciones, y esto es 1. Pero ¿qué es x a la 1? Es x. Entonces eso es lo que queda ahí. Entonces por eso es que va a quedar x a la 1 cuando usted haga el desarrollo, cuando multiplica aquí pone un 1 y cuando multiplique este por este le queda menos 5x. Aquí está. Más, como aquí hay un 1 por todo esto, sobre x a la 2 quintos multiplicado por 5. Bien, desarrolle toda esta parte y va a obtener 12 menos 8x, porque aquí dice menos 5x más 3, menos 3x da menos 8x, y 3 por 4, 12. Bien, llegó al punto donde ya derivó y simplificó la fracción lo más que pudo. Entonces usted tiene dos opciones. Igual a esto a 0 para saber cuándo la derivada se vuelve 0. Entonces dice usted este se iguala a 0 para buscar el valor donde se vuelve 0. Ese sería un valor crítico. Y igualamos este a 0 para ver qué pasa. 2 quintos. Entonces aquí esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Bien, si despeja aquí abajo pasa el 5 a dividir, queda 0 sobre 5. Y 0 sobre 5 es 0.
y eleva a la, entonces, mire cómo va resolviendo, 2 quintos es igual a 0, perdón, quinto y escribí 3. Y esto elevado a las 5 medios, para que pueda cancelar el exponente. Y esto elevado a las 5 medios. Entonces ya sabemos que esto es 0 y se cancela y queda que x es igual a 0. ¿Qué puedo decir de que x es igual a 0? Que como estoy en el denominador, la derivada no existe, es decir, es un punto crítico, porque la derivada no existe ahí. ¿Y cuál sería el otro punto crítico? Cuando resuelva el numerador. Entonces en el numerador tengo 12 menos 8. Vamos a averiguar cuándo el numerador se vuelve 0. Entonces 12 menos 8, x es igual a 0. Entonces despeje la x. Y ahí va a conocer el otro valor crítico. Entonces aquí le queda 12. Se lo puede pasar para allá, 8x. Y esto le da 12 sobre 8. Igual a x. Y ahora sáquele aquí ¿qué? Sáquele cuarta 3, cuarta 2. Es decir que este valor hace que la primera derivada se vuelva 0. Quiere decir que este es el otro punto crítico. Porque dice que un punto crítico, un número crítico es el valor f de un punto crítico de una función f es un número x igual a c del dominio donde la derivada se vuelve 0 o la derivada no existe. Prueba creciente y decreciente. Eso es lo que contiene el libro en este recuadro. Entonces veamos la parte A. Si f' de x, es decir, la primera derivada, es mayor que 0 sobre un intervalo, entonces f es creciente sobre ese intervalo. Si f' de x, la parte B, es menor que 0 sobre un intervalo, entonces f es decreciente sobre ese intervalo. ¿Qué podemos decir con esto? Que si yo tengo una función, le saco su derivada y en ese intervalo analizo los valores de la derivada y me dan mayores que 0, sé automáticamente que la función está creciendo. Si saco la derivada, evalúo en un intervalo los valores con respecto a la derivada que me estén dando ahí, los valores de la derivada de los valores de ese intervalo y me da menor que 0, entonces sé que la función es decreciente en ese intervalo. ¿Esto cómo se representa aquí gráficamente? Entonces aquí tenemos una función, aquí se alcanza a ver que la pendiente es positiva, la derivada es mayor que 0, la derivada es mayor que 0, la derivada es mayor que 0. Aquí entonces la función es creciente. Aquí es menor que 0, es menor que 0, la función es decreciente. Aquí nuevamente vuelve a ser mayor que 0, es creciente. Prueba de la primera derivada es lo que nos van a presentar en este recuadro. Veamos de qué se trata. Supongamos que x es igual a c, es un número crítico. Recordemos que un número crítico es el número que hace que la primera derivada o sea 0 o no exista la primera derivada de una función continua f. Entonces tenemos 13 partes ABC, me dice, si la derivada cambia de positiva a negativa en el valor crítico, entonces usted está hablando de un máximo local en C. Quiere decir aquí esto. Entonces usted tiene su valor crítico, su punto crítico acá, en el C que le están indicando, y le dice que si la derivada cambia de positivo, cambia a negativa la derivada, entonces aquí usted puede observar que se configura un máximo local. Parte B. Si f' cambia de negativo a positivo en ese valor C, entonces f tiene un mínimo local en C. Observen acá. Mínimo local. Entonces tengo aquí el valor crítico y vemos que la derivada cambia de negativo, cambia a positivo.
Entonces en ese cambio, ¿qué va a suceder en donde la derivada se hace cero, que es en el valor, en el punto crítico? Se va a configurar un mínimo local. Y C, si f' no cambia de signo en el valor crítico. Por ejemplo, si f' pasa, f' es positiva por ambos lados de C, como en este caso, miren, es positiva, aquí es cero porque es el valor crítico donde la derivada se hace cero, y aquí es positiva. No hubo cambio. Entonces, o en este otro escenario, aquí la derivada es cero. Acuérdense que en el valor crítico la primera derivada se vuelve cero. Aquí es negativa y aquí sigue siendo negativa. Entonces f no va a configurar, aquí se puede observar que ningún máximo o ningún mínimo local. Definición. Veamos qué define el libro, qué define el texto en este recuadro. Dice que si la gráfica de la función f queda por arriba de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo y, entonces se dice que es cóncava hacia arriba sobre i. Si la gráfica de f queda por debajo de todas sus rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo. Por ejemplo, observemos la gráfica. En C y B, ¿qué va a pasar con las derivadas? Entonces las rectas tangentes, una vez tenga las derivadas, si pueden observar, van a quedar aquí las rectas tangentes. Cada vez que la recta tangente quede por encima, en ese intervalo, se dice que es cóncava hacia arriba. Si la gráfica queda por debajo de todas sus rectas, se dice que es cóncava hacia abajo. En este caso, ¿cómo está quedando la gráfica? En este caso, la gráfica está quedando por abajo de sus rectas tangentes. Quiere decir que aquí es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. O hagamos el dibujito que se suele hacer en la concavidad. Simplemente dibujamos, decimos cóncava hacia abajo. Bien, observemos esta. Al dibujar las rectas tangentes, entonces aquí tiene en este punto, dibuja en esta pendiente la recta tangente en este punto. Conoce la pendiente, dibuje la recta tangente. Este quedó muy separado. En este dibuje la recta tangente y en este dibuje la recta tangente. Bueno, quedaron muy separados, corregimos. Entonces ahora sí y ahora sí. ¿Qué pasa con la gráfica? Vemos que la gráfica queda por encima de las rectas tangentes. ¿Qué me dice aquí? Si la gráfica de f queda por arriba de todas las rectas tangentes sobre un intervalo y, sería sobre este intervalo, entonces se dice que es cóncava hacia arriba. Entonces aquí la concavidad es hacia arriba. Y eso es lo que se va a aplicar. Entonces nuevamente, en este que tenemos, en este punto, dibujemos algunas pendientes y rectas tangentes que pasen por esas pendientes. ¿Qué podemos decir en este pedazo? Que la gráfica se encuentra por debajo. Si la gráfica se encuentra por debajo, entonces decimos que es cóncava hacia abajo. Continuemos. Dibujemos en este punto, en este, las rectas tangentes. Entonces vemos que las rectas tangentes todas se encuentran por debajo de la gráfica. Cuando todas se encuentran por debajo de la gráfica, entonces vamos a leer la definición. Si la gráfica de f queda por abajo de todas sus rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo, pero si la gráfica queda arriba de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo y, entonces se dice que es cóncava hacia arriba. Aquí vuelve a ser cóncava hacia arriba. En este siguiente dibujemos varias rectas tangentes. Entonces aquí hay una recta tangente, una recta tangente. ¿Qué podemos decir aquí? Que la gráfica queda por encima. ¿Qué ocurre cuando la gráfica queda por encima de las rectas tangentes? Es cóncava hacia arriba. Y en esta última parte, en este último intervalo, nos muestran la gráfica
Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Entonces dibujemos varias rectas tangentes que son las que están determinando esa concavidad. Se quedó separado. Al dibujar, nos damos cuenta que las rectas tangentes se encuentran por encima de la gráfica, es decir, cóncava hacia abajo. Entonces así es como el libro nos indica que debemos analizar la concavidad de la gráfica de una función dependiendo de si está quedando por debajo o por encima de las rectas tangentes en un intervalo. Prueba de concavidad. Veamos en este recuadro qué es lo que nos quiere decir el texto con lo de la prueba de concavidad. Bueno, hay dos partes, parte A, parte B, como usted lo puede observar. Entonces me dicen que si la segunda derivada es mayor que cero, quiere decir la segunda derivada es positiva para toda x en un intervalo. Entonces usted coge un intervalo y para cualquier x de ese intervalo. Entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre ese intervalo. Entonces, otra manera de saberlo, sin estar dibujando como en la parte anterior, sin estar dibujando las rectas tangentes y viendo si la gráfica queda por encima o por debajo, es simplemente sacar la segunda derivada y mirar en valor si es positiva o es negativa. Si es positiva, es cóncava hacia arriba sobre ese intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene la función y si usted saca la segunda derivada y la segunda derivada es mayor que cero, entonces usted dice que es cóncava hacia arriba. Y consecuentemente con lo de que la gráfica queda por encima de las rectas tangentes. Y la parte B, el complemento aquí me dice que si yo saco la segunda derivada y me da negativa para toda x en el intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Entonces si yo determino la derivada, por ejemplo en este caso es la función g, saco su segunda derivada y al sacar su segunda derivada me da que esta segunda derivada es menor que cero, entonces puedo decir que la gráfica es cóncava hacia abajo, siendo nuevamente consecuente con lo dicho anteriormente, que la concavidad en la gráfica marca que las rectas tangentes se encuentren por encima de ella, de la gráfica. Bien, veamos ahora en el recuadro qué es lo que nos quiere explicar el texto. Vamos a hacer la lectura, vamos a interpretar. Bien, aquí nos hablan de prueba de la segunda derivada. Veamos esa prueba, qué es lo que nos va a permitir. Supongamos que sacamos la segunda derivada, esto significa la segunda derivada, y que esta es continua, no tiene ninguna discontinuidad cerca de x igual a c. Entonces, este sería un valor crítico porque recuerden, x igual a c sería un valor crítico. ¿Por qué? ¿Por qué recuerdan eso? Porque la primera derivada se vuelve cero y un valor crítico es donde la primera derivada se vuelve cero o no existe. Entonces tengo un valor crítico de acuerdo a esto y tengo que la segunda derivada en ese valor crítico es mayor que cero, es positiva. Cuando eso sucede, entonces f tiene un mínimo local. Entonces automáticamente se configura un mínimo local. Entonces la prueba de la segunda derivada me está ayudando a conocer cómo usar la segunda derivada para saber si en un valor crítico hay un máximo o un valor mínimo. Bien, la parte B entonces me dice lo mismo. Si tengo un valor crítico, es decir, si la primera derivada evaluada en ese valor C es igual a cero y si la segunda derivada es negativa, entonces f tiene un máximo local en x igual a c. Ahora lo contrario. Si la segunda derivada es menor que cero, recuerden que si es menor que cero es cóncava hacia abajo, entonces al revés se va a configurar un máximo. En el caso este del mínimo es cóncava hacia arriba, se configura un mínimo.
Análisis del ejemplo 2. Bueno, esto es la aplicación de todos los criterios y conceptos o la información obtenida con la primera y la segunda derivada mencionada anteriormente, en donde me hablan de criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada, si la función es creciente, decreciente, si es cóncava hacia abajo, si es cóncava hacia arriba, donde se producen valores máximos, mínimos. Bueno, con todos esos criterios, entonces ahora me dicen trace o dibuje la gráfica de esta función. El libro presenta una serie de pasos que no necesariamente usted los debe ejecutar en ese orden, pero le sugiere a uno que lo haga para tener como una organización y una información un poco más detallada. Entonces empiezan con el dominio. Entonces en esta parte A me dicen, bueno, determinemos el dominio. Revisemos esta función. Recuerde que el dominio son los valores en donde está definida la función, los valores del conjunto de salida. Esto es una división. Abajo tiene que ser diferente de 0. Ese es un primer problema que va a aparecer aquí por la forma como está escrita la función. Y segundo, hay una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada obliga a que la parte de aquí sea mayor que 0 o igual. Entonces, en definitiva, yo me voy a preguntar dónde esto es mayor, no igual porque está en el denominador, que 0. Y aparece una desigualdad. Entonces, ¿cómo se resuelven las desigualdades? Esta es una desigualdad lineal. Pasa el 1 para el otro lado y le queda x mayor que menos 1. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, arriba x cuadrado puede ser cualquier número. Entonces, son todos los números reales. Entonces, usted lo escribe en la notación de conjuntos. Quiere escribir así. Son todos los x tales que, recuerde que esto se lee así, x más 1 es mayor que 0 o despeje la desigualdad. Son todos los números reales x tales que son mayores que menos 1. O escríbalo en notación de intervalos. Viene desde menos 1, pero abierto porque no lo toma paréntesis hasta infinito. Bien, entonces, ¿qué en este paso a paso? ¿Qué es lo primero que me indica el texto que debo hacer? Calcular el dominio. Bien, ya se calculó el dominio. Ahora en la parte B me dice que determine las intersecciones con los ejes. Es decir, si yo tengo el plano cartesiano, ¿dónde corta? ¿En qué puntos? Esa gráfica, si es que la corta los ejes, corta el eje X, ¿en qué punto hace eso? Y en qué punto corta o en qué punto corta el eje Y si es que llega a cortar el eje Y. Bien, entonces eso es lo que me dicen acá. Para eso, uno que hace, corte con el eje X. Para cortar el eje X, yo tomo la función, voy a borrar acá esta parte que ya se entendió aquí. Este primer paso era el dominio, usted va organizando su información. Este era el dominio, entonces ahora yo voy a hacer lo siguiente. Para saber dónde corta el eje X, yo hago que la función Y, que esta que es la misma Y, se vuelva a 0. Entonces me queda 0 es igual a x cuadrado sobre raíz cuadrada de x más 1. Si es un cociente, si es una fracción para que se vuelva a 0, el que se debe volver 0 es el de arriba, el de abajo jamás, ¿verdad? Porque eso no está determinado. Entonces hago el siguiente análisis. Bueno, para que esto sea 0, quien debe ser 0 es el numerador. Y al despejar tengo que x es igual a 0. Entonces ya yo sé que en x igual a 0, la gráfica va a cortar. La gráfica va a cortar el eje X. Y ahora, ¿cómo se procede para determinar el corte en el eje Y? Entonces ahora usted lo que hace es vuelve la otra variable 0. 0 al cuadrado sobre raíz de 0 más 1. Y esto le da 0, abajo raíz cuadrada de 1 que es 1, y esto le da 0 dividido en 1, 0. Eso es lo que le va a dar.
Entonces, ¿qué me dice la parte B? Las intersecciones, tanto en el eje X como en el eje Y, ambas son cero. Listo, perfecto. Entonces ya empezamos a construir una información que me describe la gráfica de la función para poder hacer su dibujo. Entonces con esa información ya yo sé cuál es el dominio, es decir, mi dominio, mi variable van a ser desde x menos 1 en adelante. Por ejemplo, si es menos 2 no va a haber gráfica. Ya sé dónde va a cortar el eje X y el eje Y. En ambos lo va a cortar en el punto 0. Y eso ya se empieza a ilustrar aquí. Observen, miren cómo se empieza a ilustrar. Entonces aquí me presentan X igual a menos 1. Esto es una especie de asíntota vertical. Y el dominio, de acuerdo a esto que se indicó aquí, comienza desde menos 1 hasta infinito. Entonces, lo que se decía aquí en este pedazo no hay gráfica, no hay gráfica. ¿Cuál es el otro dato que ya se conoce? Donde corta el eje X y el eje Y. Los corta en el punto 0, 0. Entonces, miren que ya sabemos, tenemos información, unos datos de el comportamiento de la gráfica para trazarla. Bien, continuamos a ver en el paso a paso que nos dice el texto. Ahora la simetría. No hay ningún tipo de simetría. Entonces aquí toca revisar las simetrías con respecto a X, con respecto a Y. No va a presentar ningún tipo de simetría. En esta parte no presenta simetrías. Aquí entonces toca mirar la simetría, cómo es que se maneja la simetría con respecto a los ejes en la sección del libro. Entonces se invita a que se revise. Parte de, ahora, ¿qué es lo que me dice? Las asíntotas. Me dice que determine las asíntotas. Entonces las asíntotas, por ejemplo, ¿cómo sé yo que hay una asíntota horizontal? Para eso calculo el límite cuando x tiende al infinito. Entonces cuando x tiende al infinito me doy cuenta que si esto crece y esto crece, esto empieza a crecer bastante, esto va a tender hacia infinito. Es decir, no hay asíntotas horizontales. No hay aquí un valor límite específico. No existe ahí como tal un valor límite, ya que la raíz de x más 1 tiende a 0 conforme x tiende a menos 1. Entonces ahora vamos a revisar las asíntotas verticales. Entonces para eso miramos, nos vamos a acercar con respecto a menos 1. Por izquierda no, porque no hay gráfica, nos acercamos por derecha. Entonces decimos que cuando x se acerca a menos 1 por la derecha, esto que le está sucediendo, entonces empieza a acercarse. Si esto es 0,5 negativo más 1, da 0,5. Y raíz cuadrada de 0,5, usted la va calculando y sigue acercándose. Entonces menos 0,999 más 1. Esto da 0,001 y así sucesivamente. La cuadrada de esto prácticamente tiende a 0. Entonces cuando yo me acerco, perdón, cuando yo me acerco, sí, esta parte tiende a 0. Cuando yo me acerco a por la derecha a menos 1, esta parte tiende a volverse bien pequeña, tiende a 0, y un número sobre algo que tiende a 0, eso se va hacia infinito. Quiere decir que cuando yo me estoy acercando por este lado del menos 1, la gráfica se empieza a acercar a la recta vertical x igual a menos 1, es decir, esta es una asíntota vertical. Entonces no tiene asíntotas horizontales, pero sí tiene asíntotas verticales. Entonces ya otro dato más que le descubrimos a la función. Entonces ya podemos dibujar este pedazo, viene desde 0 y va teniendo este comportamiento. Ya se puede dibujar este pedazo de la gráfica. Entonces para eso es que usamos las derivadas. Una de las aplicaciones es esa, para hacer un trazado riguroso de la gráfica de las funciones.
Bien, eso nos dice esto, nos dice las asíntotas, que hay es una asíntota vertical en la recta x igual a -1. Ahora sigamos. Aquí, ¿qué es lo que nos van a decir? Nos dicen que vemos que la derivada es 0 cuando x es igual a 0. Entonces lo que hay que hacer es, primero se saca la derivada, entonces saque la primera derivada. Esto es un cociente, entonces lo invito a que revise la derivada o el tutorial en donde aparecen las derivadas, de el álgebra derivada, derivada de una suma, de una resta, de una división y de un producto. Entonces recordemos que se deriva la de arriba, 2x, la función de abajo no se deriva, se mantiene, menos, ahora la función del numerador no se deriva porque ya se derivó en la primera parte y se deriva la raíz de x más 1, que eso es un medio de raíz de x más 1, multiplicado acá, ya aquí lo organizaron y lo colocaron en la parte del denominador esta. Y x más 1, entonces lo invito a que desarrolle todos estos cálculos aquí y va a llegar a esta parte. Una vez llegue a esta parte, esta es la primera derivada. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿dónde la primera derivada se vuelve 0? Entonces se va a volver 0 cuando la parte de arriba se vuelve 0. ¿Y cuando se vuelve 0 la parte de arriba? Como esto es un producto, esto por esto da 0, entonces usted dice cuando x es 0 y cuando aquí despeje. 3x es igual a -4 y x es igual a -4 sobre 3. Bien, entonces tenemos estos dos valores. Cuando la derivada se vuelve 0 cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a -4 tercios. Pero mire lo que dice acá. Note que -4 tercios, ¿cuánto es -4 tercios? -4 tercios es 1 punto algo. Ese no hace parte del dominio, o sea que este no lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el dominio arranca desde -1 y este -4 tercios es -1 punto algo, estaría por acá afuera. Bien, así que el número crítico es x igual a 0. ¿Qué pasa con la derivada antes de ese punto crítico? Entonces usted puede analizar antes de 0 qué le pasa a la primera derivada, cómo es su signo. Entonces usted coge aquí la derivada y empieza a colocar, por ejemplo, 0,5. Y lo mismo hace después de 0. Empieza a mirar. De acuerdo con este análisis, dicen que aquí es negativa, es menor que 0, cuando está entre -1 y 0, o sea, en este intervalo, y es mayor que 0 cuando x es mayor que 0, es positiva. Es decir, de este lado decrece, que son los criterios estudiados, y de este lado crece. Entonces aquí tenemos que de -1 a 0 es decreciente. Entonces miren que sí se empieza a confirmar esto. Y me dicen que desde 0 hasta infinito empieza a crecer. Empieza a crecer. Entonces, ¿qué podemos decir además de esto? Aquí ya podemos adelantarnos y decir que aquí hay un valor mínimo. Aquí hay un valor mínimo. Bien. ¿Cuándo no existe? Cuando la derivada, cuando x es igual, la derivada cuando no existe, cuando x es igual a -1. Pero como ese no se toma, entonces no lo vamos a analizar. Bien, entonces aquí me dicen nuevamente, por esta prueba, me dan lo que me dicen. La derivada es igual a 0 y la derivada cambia de negativa a positiva en x igual a 0. Por tanto, f de 0 igual a 0 es un mínimo local. Mínimo local. Entonces aquí ya usted va configurando. Esa es la manera como usted hace estas gráficas. Mínimo local. Pero, pero, usted en su sentido común dice,
pero yo observo que debajo de él no hay más valores. Entonces él, aparte de ser un local, él se va a convertir en absoluto. Él va a ser un mínimo absoluto. ¿Cómo así absoluto? Porque debajo de él yo no veo más valores de la función. Quiere decir que él no es ni siquiera en un intervalo, él es en toda la gráfica. Él es el más pequeño y si es en toda la gráfica, no es localmente, es en general. Él es mínimo absoluto. Bien, ahora que hace esta parte, segunda derivada. Entonces tome la primera derivada, saque la segunda derivada, simplifique y llega a esto. Note que el numerador siempre es positivo. Esto siempre es positivo porque como comienza desde aquí en adelante, el numerador es la cuadrática que siempre es positiva porque el discriminante, y aquí revise el video de las ecuaciones cuadráticas del discriminante, dice que es menos 32. Que es negativo y el coeficiente de x cuadrado es positivo. Así que la segunda derivada es positiva para toda x en el dominio de f, lo que significa, entonces recordemos criterio de la segunda derivada para la concavidad, dice que f es cóncava hacia arriba de menos infinito, de menos 1, perdón, hasta infinito, y no hay punto de inflexión. Recordemos que el punto de inflexión es un punto donde cambia de concavidad. Por ejemplo, aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo, o es cóncava hacia abajo y cambia la concavidad. Cuando el punto hace ese quiebre, decimos que es un punto de inflexión. En este caso no habría punto de inflexión porque todo el tiempo, si lo dibujamos aquí con rojo, todo el tiempo la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces ya puede hacer su dibujo de manera, su trazo de manera rigurosa. El trazo de la curva es esta figura 7. Entonces miren cómo se maneja la información de la derivada, primera derivada, segunda derivada, para hacer un trazo bien riguroso, adicionándole otros datos básicos de la función como su dominio, sus simetrías, sus asíntotas. Ahí queda como una información bien detallada y completa de el trazado de curvas. Referencia bibliográfica, Stewart, cálculo de una variable trascendente temprana, tablero usado, OpenBoard.